TDA, todo lo que los padres deben saber. Muy bien, ¿veis la pantalla bien, verdad? Sí, Sí, Vale, perfecto. Es que prefiero preguntarlo al principio que si Sí. no luego es un rollo. Venga, perfecto. pues empezamos. ¿Qué es el TDAH? Lo primero que tenemos que saber es que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay evidencia científica. Gracias a las técnicas de neuroimagen se han podido hacer muchos avances, ¿vale? En relación al TDAH. Entonces, bueno, ya veréis que las causas todavía de este trastorno no las conocemos, pero sí sabemos que tienen que ver con el neurodesarrollo y dentro de ese neurodesarrollo con partes muy concretas del cerebro, ¿vale? ¿Qué es el TDAH? Bueno, pues es un trastorno que afecta fundamentalmente a capacidades, habilidades o funciones, mejor dicho, muy concretas, que son la capacidad inhibitoria y la memoria de trabajo. Yo ahora os estoy contando un poco así estas palabrejas que luego os las voy a explicar mejor para que lo entendáis bien. Y entre paréntesis veis que pone FFEE, estos son funciones ejecutivas, es decir, capacidad inhibitoria y memoria de trabajo están estrechamente relacionadas con las funciones ejecutivas. Y además es un trastorno que interfiere en las principales áreas del desarrollo de los niños, por supuesto también de los adultos. Pero bueno, empezamos con los peques, ¿no? Hablamos a nivel cognitivo, conductual, emocional y social. Como veis, bastante importante, ¿no? A ver, seguimos. Causas. Bueno, las causas son desconocidas. Sabemos lo que genera, sabemos en qué áreas del cerebro hay disfunción. Sin embargo, no sabemos qué es lo que causa esa disfunción en la corteza prefrontal. Lo que sí que se sabe es que hay un alto componente hereditario que está muchas veces relacionado con nacimientos prematuros, que además hay algunos factores ambientales durante el embarazo que pueden predisponer, pues como el tabaquismo, consumo de drogas o trastornos emocionales de la propia mamá. Estas son cosas que con bastante frecuencia se relacionan con el TDAH. Eso sí, no son la causa como tal, ¿no? Prevalencia, bueno, pues hay 4 veces más diagnóstico de niños que de niñas. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? Porque no quiere decir que los niños tengan 4 veces más probabilidades que las niñas a presentar TDAH. Creo que tiene, por lo que vemos en clínica, las manifestaciones en los niños son más evidentes que en las niñas, porque hay un componente motor más notorio, con lo cual es fácil que se diagnostique, que se detecte más a los niños que a las niñas, ¿vale? Se habla de un 7 u 8% de la población infantil y de todos aquellos que desarrollan un TDAH pues en los primeros años de vida, ¿no? Desde que comienza el neurodesarrollo, un 15% reducirá su sintomatología al llegar a la vida adulta, ¿vale? O sea, como veis, la mayoría de los niños con diagnóstico de TDAH serán adultos con TDAH. Lo que pasa es que, bueno, como veremos, la posibilidad de tratar a los peques y cuanto antes mejor va a hacer que de adultos pues tengan muchísimas menos dificultades y sobre todo no aumenten otro tipo de patologías o de malestar emocional que con frecuencia se dan en niños que no son diagnosticados y por lo tanto con los que no... Uy, alguien tiene el micrófono abierto, chicos. Ahí. Y por lo tanto con los que no se trata de manera temprana. ¿Vale? Comorbilidad, importante. Cuando hablamos del trastorno del TDAH, pasa con muchos trastornos, pero con el TDAH se ve muy claro, hay comorbilidad con otros trastornos. Suele ir de la mano con trastornos de aprendizaje, como puede ser una dislexia u otros trastornos de la lectoescritura, con trastornos del estado de ánimo, como ansiedad, depresión, y con otros trastornos de conducta. Pues puede ser el negativista desafiante, por ejemplo. Son trastornos que se suelen dar de manera conjunta. Cuando hablamos de afectación multidimensional o que afecta a los principales
a las principales áreas del desarrollo de los peques, pues un poco este es el esquema, ¿no? Hay una alteración a nivel neurológica, ¿no? Por eso decimos del neurodesarrollo, que genera una serie de déficits en lo que llamamos funciones cognitivas, que precisamente se alojan en esas áreas que están más afectadas. Esos déficits van a provocar una serie de manifestaciones de alteraciones conductuales y también emocionales, y por supuesto todo ello va a crear un impacto importante en la socialización. Esto que yo os lo pongo así, como algo muy lineal, en el cerebro nada funciona lineal, todo se interrelaciona con todo, ¿no? Pero bueno, un poco para comprenderlo. Y como veis, pongo también flechitas para arriba, porque claro, al final todo retroalimenta pues otras áreas, ¿no? Al final que haya problemas de socialización afecta sobre la conducta, afecta sobre lo emocional. Cuando afectamos lo emocional, directamente vamos a afectar lo cognitivo, ¿no? O sea, esto es fácil de entender. Cuando los mayores estamos tristes, estamos deprimidos o estamos ansiosos, no podemos trabajar de la misma manera, ¿no? Todas nuestras funciones cognitivas se ven alteradas. Con lo cual, imaginaros en los peques que además no cuentan con herramientas, con estrategias para bajar un poquito o controlar algo, ese malestar emocional. Con lo cual, como veis, el impacto del TDAH es bastante potente. A ver, vamos a poner, perdonad, qué rollo, quiero ponerme, a ver, ya estoy. Vamos a quitar esto también, vale, seguimos. Entonces, ¿por qué decimos que es un trastorno del neurodesarrollo? Bueno, pues porque hay unas áreas claramente afectadas en los cerebros de niños con TDAH, ¿vale? Que podemos verlo de manera muy clara en resonancias magnéticas. Entonces, ¿qué áreas son esas? Corteza prefrontal. Vais a ver que siempre que hablamos de TDAH, hablamos de prefrontal, ¿vale? El cerebro se divide en distintos lóbulos, seguro que lo habéis escuchado, temporal, parietal, occipital y frontal, y en el lóbulo frontal, que es el que se encarga de todo lo motor, la parte más anterior recibe el nombre de prefrontal. Y ese lóbulo es importantísimo. ¿Por qué? Porque manda información y recibe información de absolutamente todas las áreas del cerebro, con lo cual una alteración a nivel prefrontal, como ocurre en niños con TDAH, va a generar problemas a todos los niveles, ¿vale? Os he puesto aquí lo más importante: planificar acciones, iniciarlas, darse cuenta de errores y corregirlos, evitar distracciones. Bueno, estos son cositas típicas de las que se encarga o controla, mejor dicho, el lóbulo prefrontal. También se ven alteraciones en el cuerpo calloso, que no deja de ser un haz de fibras que une los dos hemisferios, de manera que trabajen de manera conectada y coordinada. Y luego, algo muy importante, donde también se ha visto una diferencia neurológica, es en los ganglios basales. Los ganglios basales no están en la corteza cerebral, están en la parte muy interna del cerebro, pero ayudan en relación con la corteza prefrontal, ayudan a coordinar y ayudan a filtrar información que llega de distintas partes del cerebro. Y hay un circuito que está muy estudiado, muy claro, que es precisamente el que une la corteza prefrontal con los ganglios basales. Y es precisamente ese circuito el que los niños con TDAH tienen más alterado por una falta de neurotransmisión, ¿vale? Faltan neurotransmisores ahí. También se habla de una parte que se llama cerebral, que se llama cíngulo anterior, que está muy relacionado con lo emocional, con la gestión de las emociones. Y también este cíngulo anterior tiene una conexión con la corteza prefrontal, es decir, las funciones ejecutivas están estrechamente conectadas con el cíngulo anterior, de manera que nos permiten gestionar, controlar todas nuestras respuestas emocionales, que por supuesto es muy importante tanto para niños como para adultos.
Entonces, esto que os decía, ¿no? La afectación de neurotransmisión, bueno, pues en ese circuito córtico-basal normalmente se segrega un número determinado, ¿no?, de neurotransmisores, dopamina y noradrenalina. Bueno, pues en los peques con TDAH hay menos segregación, menos liberación de este tipo de neurotransmisores. Por eso, todo el funcionamiento córtico-basal se ve afectado. Entonces, antes de seguir, creo que es muy importante para entender el TDAH los dos procesamientos fundamentales con los que solemos funcionar, ¿vale? El cerebro, da igual, de niño, de adulto, funciona siempre variando, alternando entre lo automático y lo controlado. Habrá funciones, habrá conductas que las haremos de manera automática, como pueden ser los hábitos, ¿no? Y habrá otras que tenemos que hacer de forma muy, muy controlada. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Os he puesto aquí bottom up y top down, porque son términos que seguramente en algún momento escucharéis o encontraréis. Bottom up es de abajo arriba, top down de 101 arriba abajo. participantes. El procesamiento Muy bien. automático. Pistol. Uy, ¿alguien tiene un micro encendido por ahí? Déjalo, Capitán. Sí, Inma tiene el micro abierto. ¡Ay, qué bien! Oye, te voy a nombrar mi ayudante. La próxima me llamas, que esto me dedico a ello. A ver si puedo. ¿Y cómo? Oh, tengo que aprender yo esto, para ver cómo. ¡Ay, lo ha apagado ya! No, yo lo tengo cerrado. No, Inma, No. Inma lo tiene abierto. Te oímos, te oímos. Ay, perdón, perdón. Y buenas tardes y ruego disculpas el llegar tarde. Nada, Estaba nada. mirando la cámara. Digo, la cámara, la tengo cerrada. Pues como vengo. Nada, nada. Bueno, hablamos de procesamiento automático, pues ese procesamiento que es completamente involuntario, que se activa por un estímulo, por una situación concreta, ¿vale? Ese tipo de procesamiento realmente necesita muy pocos recursos atencionales, es rápido y es muy eficaz para todas esas situaciones que son repetitivas, o sea, para todo aquello a lo que estamos habituados, ¿no? Y que hacemos sin poner conciencia sobre ello. Entonces, precisamente ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa capacidad para hacer procesamientos automáticos? Porque nos permite destinar recursos cognitivos a otros procesamientos que no pueden ser automáticos y necesitan un control. Entonces, ahí estamos hablando de ese procesamiento top-down, que es voluntario, que además consume muchos recursos cognitivos, que debemos poner en marcha cuando nos enfrentamos a una tarea, por supuesto, novedosa y también compleja, que además necesita de una dosis de motivación muchísimo mayor y que, por supuesto, es mucho más lento y, por lo tanto, genera fatiga. Cuando hablamos de procesamiento controlado, estamos hablando precisamente de funciones ejecutivas. Y por esto os quería hablar de esta diferencia, porque para entender el TDAH tenemos que entender que donde van a aparecer las principales dificultades de nuestros peques es en todo lo que tenga que ver con el procesamiento controlado, ¿vale? Porque es donde ellos tienen que tirar de un componente ejecutivo que por lo que os he dicho, por esa falta de neurotransmisión en la zona prefrontal, no tienen todo lo maduro que deberían, ¿vale? Entonces, hablamos también de déficit en funciones cognitivas. Bueno, vamos a ver cuáles son esas funciones cognitivas en general, ¿no?, que todos desarrollamos, y os he marcado así un poquito más oscuro las que en el TDAH estarían afectadas. Hablamos de funciones ejecutivas cuando hablamos de percepción, de atención, de memoria. Estas las solemos englobar en básicas. Hay otras más complejas, superiores, cuando hablamos de lenguaje, razonamiento, cognición social. Y luego os he puesto abajo, veis así a lo ancho, funciones ejecutivas. Porque las funciones ejecutivas influyen en absolutamente todos los procesos cognitivos. En mayor o en menor medida, por supuesto, dependiendo de la tarea, pero influyen siempre, ¿vale? Por eso quiero que veáis la importancia del componente ejecutivo.
Como os decía antes, atención, memoria y funciones ejecutivas son, bueno, pues las que os voy a explicar un poquito para que entendáis, porque claro, para poder entender lo que está afectado en los niños con TDAH, pues debemos de entender primero el funcionamiento normal, ¿no? Para después poder entender la alteración. Entonces, cuando hablamos de atención, pues en la atención también podemos hablar de un procesamiento automático y un procesamiento controlado. Hay un tipo de atención que es completamente involuntaria, que está guiada por el estímulo y que podemos asociar con una captura atencional. Es decir, esto es lo que pasa cuando de repente hay un estímulo muy llamativo, no sé, de repente un estruendo, ¿no? O algo que realmente llame la atención por las propias características del estímulo. Y entonces nosotros casi sin voluntad guiamos nuestra atención. No guiamos la atención, ¿no? Reaccionamos hacia el estímulo. Sin embargo, hay otro tipo de atención que sigue un procesamiento controlado, que ya es una atención voluntaria, ya es una atención que está motivada por una meta. Entonces ya aquí no hablamos de captura atencional, ya hablamos de cambio atencional, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando estamos con niños pequeñines, por ejemplo, pues hasta los 5 años o así, ¿no? En cada caso también, ya sabéis que cada niño es un mundo, ¿no? Pero un poco por poner un hito, pues hasta los 4 o 5 años, los niños se dejan absorber por los estímulos. Es decir, este efecto de captura atencional es muy claro y muy potente, ¿no? Imaginémonos al niño que está frente a la tele. Y por más que uno le hable, le diga, intente llamar su atención, el niño está completamente abducido por la tele. Bueno, este es un ejemplo claro de captura atencional, ¿vale? Sin embargo, el niño va creciendo y el niño llega a un momento en el que es capaz de desengancharse de ese estímulo que ha acaparado toda su atención para poder conscientemente, aquí ya estamos en el terreno de lo controlado, conscientemente generar un enfoque atencional distinto, ¿no? Hacer un cambio atencional. Ya hay una motivación, ya hay una intención, ya empieza a haber control. Aquí ya empezamos a hablar de las funciones ejecutivas. ¿Veis la relación que hay entre atención y funciones ejecutivas? En realidad la relación es entre control atencional y funciones ejecutivas, ¿vale? Esto, por ejemplo, si nos comparamos con otros seres vivos, con una inteligencia menor, ¿no? Como puede ser a lo mejor un perro. A un perro le enseñas una salchicha, que es algo que le encanta, capta toda su atención y obviamente no va a dejar de mirarle y de salivar. Ahora, él no puede decidir dejar de mirar esa salchicha porque haya otra cosa que también resulte interesante, ¿no? Esta es un poco la diferencia, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque ya veréis que nuestros niños, otra vez, es aquí en lo controlado donde tienen sus problemas. Entonces aparecen diferentes tipos de atención. Hablamos de arousal, que es nivel de activación, hablamos de atención focalizada, selectiva, alternante, sostenida. Son muchos tipos de atención y es muy importante valorarlos todos y entender cuáles son las dificultades de nuestro peque. Porque muchas veces se dice, no, es que tiene un problema de atención. Ya, pero ¿de qué tipo de atención? No tiene nada que ver una con la otra. Cuando hablamos de arousal, hablamos de nivel de activación. Esto se ve muy claro en algunos niños que tienen un nivel de activación altísimo y no les permite centrarse en nada. Necesitamos bajar ese nivel para que puedan. Chicos, ¿alguien tiene por ahí el micrófono? A ver, mi ayudante, ¿quién lo tiene? Ya está. Necesitamos bajar ese nivel de activación para poder generar una atención, ¿no? Para poder prestar atención al estímulo. Por otro lado, tenemos también atención focalizada. Vale. Estos dos, digamos, tipos de atención estarían más relacionados con ese tipo de procesamiento que os decía, más automático. Ya nos vamos metiendo en el terreno de las funciones ejecutivas cuando hablamos de atención selectiva,
presta atención a algo concreto, por supuesto atención alternante, que esto no es más que desengancharme de un estímulo para engancharme en el otro las veces que hagan falta. Muchas veces seguro que habéis oído hablar de atención dividida. Ahora mismo, por las últimas investigaciones, tiran un poco por tierra o por lo menos ponen en duda que exista la atención dividida. Cuando uno divide la atención, el nivel de lo que está haciendo, ¿no? El nivel cae. Sí, puede hacer 2 tareas, pero realmente va a hacer las 2 a un nivel inferior, ¿no? No lo va a hacer con la misma precisión. Lo que solemos hacer es alternar de manera muy, muy, muy rápida los focos atencionales, pasando de uno a otro de manera prácticamente automática, ¿vale? Entonces, aquí son importantes los conceptos de enganche atencional a un estímulo interesante, desenganche de ese estímulo para engancharme al otro estímulo, con lo cual estamos hablando de flexibilidad. Y esto también lo debemos de entender bien porque hay muchos peques que se enganchan a un estímulo y cuando queremos que presten atención a otro no son capaces. Entonces tienen problema para desenganchar. Si nosotros les ayudamos a hacer ese desenganche, podrán engancharse al otro estímulo, pero les va a volver a pasar otra vez lo mismo. En este caso hablamos de niños con cierta rigidez cognitiva, muy típico también del TDAH. Y luego también hablamos de atención sostenida, que atención sostenida es una atención ya muy compleja, estrechamente relacionada con las funciones ejecutivas y con la concentración, ¿vale? Entonces, os he puesto este esquemita, es muy conocido, es de la ley de Yerkes-Dodson, para que entendáis un poco la importancia del nivel de activación. Porque cuando tenemos niños pequeñines no lo tenemos en cuenta y realmente es muy interesante. Esto es un estudio que se hizo hace un montón, que conecta, digamos, el nivel de activación, sería la rayita que hay abajo, con performance, con el rendimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué nos viene a decir esto? Cuando hay un nivel de activación bajito, muy bajito, el rendimiento también es bajo. Cuando hay un nivel de activación muy alto, aquí pone high, el rendimiento también es bajo. Con lo cual, ¿dónde nos tenemos que situar para que el rendimiento sea lo más alto posible? En niveles de activación medios, ¿vale? Esto sería... Voy a ver si puedo apagar el micrófono de alguien, ¿vale? Perdonadme. Te los canto, Ana, Elena y Marta. A ver. Pero que, ¿sí? Bueno, he apagado uno y ya parece que no sé. Me has apagado el mío. ¿Te ha apagado el tuyo? Yo me lo apago sola, no te preocupes. Ay, no, por favor, perdóname. A ver, vamos a ver por ahí. Ah, yo creo que ya la han apagado, ¿verdad? ¿O la sigues viendo? Hay una tal Elena con el apagado. O sea, encendido. Elena Jolines. A ver si la encuentro yo. Elena. Ya está, ya la apago. La ha apagado, ¿verdad? Vale. Muy bien. Oye, a ver si os voy a poner un punto negativo, ¿eh? A ver, vale. Bueno, entonces necesitamos, lo que os decía, necesitamos niveles intermedios de activación. ¿Qué pasa con los niños TDAH? Porque esto es un esquema en niños normotípicos, ¿vale? Niños con TDAH, pues que esta U invertida no es así, es una U mucho más estrechita. Sigue pasando, sigue habiendo esa forma de U, pero muy estrecha, con lo cual quiere decir que el margen de rendimiento óptimo, es mucho menor que el de los niños normotípicos, ¿vale? Necesitan, digamos, ese nivel de activación medio se consigue con más dificultad, ¿vale? Pero igualmente por supuesto, debemos perseguirlo porque sabemos que niveles bajos y niveles altos no van a permitir que el niño rinda, tanto en tarea sencilla como en tarea complicada.
Uy, qué flojito se ve esto. Bueno, espero que lo veáis bien. Os quería hablar un poco de memoria también. Simplemente no voy a profundizar mucho, ¿vale? Pero cuando hablamos de memoria es otro concepto que también es necesario, bueno, pues entender bien de qué hablamos, porque hay un proceso de codificación, de almacenamiento, de recuperación. Es que puede haber dificultades en cualquiera de los tres procesos, ¿vale? Cuando hablamos de codificación, hablamos de cómo el niño o la niña ficha, ¿no? Capta la información que va a almacenar, con lo cual estamos hablando, ya fijaros, de atención probablemente focalizada, de atención selectiva, de control inhibitorio, porque tengo que memorizar, tengo que aprender eso, no lo otro. Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de integración, es decir, la nueva información hay que almacenarla, sí, pero en coherencia, en armonía con la información que ya tengo, porque si no, lo voy a hacer de manera muy desordenada. Y después tenemos que poder acceder. Yo puedo tener todo muy bien guardadito, pero si luego no logro acceder a esos almacenes de memoria, pues no va a ser muy funcional. Con lo cual, otra vez en ese proceso de recuperación, volvemos a poner atención selectiva, quiero esta palabra, no quiero esta otra, control inhibitorio, frena todas las palabras que no quiero utilizar en este momento. Otra vez, si os fijáis, estamos hablando de cositas que tienen que ver con lo ejecutivo. Con lo cual, la memoria sí, la memoria es un almacén, ¿no? Esos almacenes virtuales donde guardamos información, pero alrededor de la memoria hay un montón de procesos, de funciones que los niños deben de desarrollar para que esa memoria, para que ese almacén sea útil. Y os he puesto aquí memoria operativa atravesando todo, porque es precisamente este tipo de memoria que ahora ya se está pensando si llamarlo atención operativa. El propio psicólogo que acuñó este término tiene dudas, porque efectivamente es un tipo, no se sabe, no se entiende muy bien la diferencia, ¿no?, entre este tipo de memoria o proceso atencional. Pero es una función que nos permite tener todas estas funciones pues preparadas para poder guardar, para poder almacenar, para poder recuperar, con lo cual los niños con TDAH ¿tienen problemas de memoria? No, no tienen problemas de memoria. Guardan, almacenan perfectamente todo lo que pasa a su alrededor. Tienen problemas ejecutivos, o sea, memoria operativa. El sistema encargado de guardar y de recuperar funciona de manera deficitaria. Por eso a veces, seguro que los papás que tenéis niños con este diagnóstico, habéis podido comprobar que hay algo que no sabe, pasan 5 minutos y de repente lo sabe todo, ¿no? O ha estudiado un montón, llega al examen y no se acuerda de nada. No es un problema de memoria, la información está ahí. El problema es cómo llega a esa información. En ese camino han habido un montón de distractores. ¿Por qué? Porque no hay un buen control inhibitorio, porque no es capaz de frenar lo que no quiere elegir, ¿vale? Y de todo esto se encarga la memoria operativa, entre otras cosas. Esto no me voy a parar porque creo que no, nada, simplemente que sepáis que hablamos hay muchas clasificaciones de memoria, bueno, la más típica es declarativa y no declarativa, pero realmente esto creo que no es interesante. Entonces, ya llegamos a la... Iciar, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, lo único, claro, yo sí que pensaba que era un problema de memoria a corto plazo, porque, por ejemplo, con el tema de la organización, ¿no? Pues, por ejemplo, mi hijo es el caso de que la agenda, pues el manejo de la agenda escolar, además está en primero, con lo cual pues todavía tiene que empezar a hacerlo, ¿no? Y yo pensaba que era un problema de memoria a corto plazo. Si bien es cierto que a veces se acuerda de cosas súper históricas, pero en el día a día nos cuesta mucho pues que haga las rutinas, que se acuerde de quitarse los zapatos, quitar su plato de la mesa, ese tipo de cosas. Claro. Entonces, claro, ahora que has dicho esto, jolín,
me ha sorprendido con todo lo que yo había leído, pensando que era Claro. ese tema. Mira, la memoria de trabajo, como te decía antes, sé que el nombre confunde porque decimos memoria, pero no debemos de interpretarlo como una memoria, como tal, ¿no? Como vamos a entender memoria como un cajoncito, yo me lo imagino así, ¿no? Como una cajita donde guardamos cosas, estanca. Y que vamos ampliando. Esto no es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es algo muy dinámico, ¿vale? Que además, ahora os explicaré, tiene dos componentes. Tiene un componente mnésico, que es una memoria muy a corto plazo, que eso es lo que tú dices, es un tipo de memoria a corto plazo, pero muy a corto plazo, y otro componente ejecutivo, que es todas esas conexiones que tiene con el lóbulo prefrontal. Entonces, cuando realmente hablamos de déficit en memoria de trabajo, lo que probablemente genere sean problemas para recuperar información, pero no problemas para almacenarla, ¿vale? Entonces, lo que tú comentas de tu peque, que es muy típico, que es que, pues eso, es que no, estos despistes de la agenda, ¿no? Que parece que todo le cuesta un montón, hábitos que debería ya tener completamente instaurados y parece que le cuesta, es precisamente por esto, porque los niños con TDAH tienen mucha dificultad para automatizar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todo al final lo llevan en controlado, pero su sistema ejecutivo, que es el que precisamente va dirigiendo todas esas capacidades controladas, es muy deficitario. Hoy, ¿a quién tenemos por ahí? A ver, ¿a quién tengo que cerrarle el micrófono? iPhone de Paco y usuarios de Zoom. A ver, Paco, ¿estás por ahí? Usuario. Ah, ya lo han cerrado. Ya lo cierro, es que se me había conectado con el vehículo. Vale, no te preocupes. Entonces, vas a ver que muchas veces los aprendizajes no se dan por falta de control inhibitorio, porque a nuestros peques con TDAH, si lo pudiéramos decir así, la cantidad de estímulo que reciben, que no es que sean más sensibles o que tengan un umbral sensorial más bajo, no, el tema no va por ahí. Es que mientras un niño sin TDAH ha sido capaz de inhibir, de frenar un montón de estímulos que eran completamente irrelevantes, ¿vale? Esto es algo que hacemos todos de manera natural e inconsciente. Los niños con TDAH no son capaces de hacerlo. Y fíjate que cuando hablamos de estímulos, no solamente hablamos de los externos, hablamos también de los internos. Y esto es algo que también a lo que también hay que darle importancia, porque muchas veces no se tiene en cuenta. Hola. Y los pensamientos Son son una fuente de estímulo. Son una fuente de estímulo muy importante. ¿Vale? Entonces, si cada vez que yo voy a automatizar... Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Sí, la que se llama usuarios de Zoom. Ay, a ver. ¿Usuaria de Zoom? ¿Lo ha apagado? Sí. No. No, jolines, a ver. Ah, sí, ya está. Gracias. Si cada vez que... Perdón. A ver, que no quiero que... Si cada vez que tu peque tiene que... Porque al final los hábitos se aprenden por repetición, ¿no? Si en esa repetición hay un montón de distracciones, tanto externas como internas, si además cada vez que tengo que recuperar el hilo de lo que estaba haciendo, ¿no? Es decir, cada vez que mi memoria de trabajo se ha partido y tengo que recuperar, me cuesta mucho tiempo, porque esto es algo que también es muy típico en los niños con TDAH, ¿no? Esta flexibilidad de la que os hablaba antes, de decir, bueno, yo puedo desenganchar y engancho rápidamente, ya, pero es que un niño con TDAH no engancha rápidamente. La latencia desde que desconecta hasta que vuelve a enganchar
suele ser mucho mayor que en un niño normotípico. Con lo cual, como ves, no deja de haber interrupciones que impiden que esa conducta realmente se memorice, se aprenda como hábito. A pesar de eso, esto es una de las pautas típicas que se les dan a papás con niños con TDAH. Todo tiene que ser hábitos, todo tiene que ser repetido, organizado. Para eso, para fomentar que funcionen precisamente en ese modo automático y que puedan dejar un poco de lado lo controlado, que sabemos que es lo que a ellos más les cuesta, ¿vale? Entonces, hablamos de funciones ejecutivas top-down, es decir, desde el prefrontal vamos dirigiendo todas las áreas del cerebro para lograr el control, ¿no? El control de la conducta, el control del pensamiento. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, hablamos del lóbulo prefrontal en conexión con todas las áreas cerebrales. Son imprescindibles, como os decía, para tareas complejas y novedosas. Son los mecanismos de los que disponemos para controlar pensamiento, conductas y emociones. Y, perdón, que se me ha ido. Y, por supuesto, nos ayudan a organizar y monitorizar la conducta, ¿vale? Las funciones ejecutivas, importante, nacemos sin ellas. ¿Vale? El cerebro madura de atrás adelante, con lo cual el prefrontal es lo último que va a madurar. Con lo cual, el niño, desde que nace, por supuesto, va madurando, pero cuando es pequeñín no hay componente ejecutivo. Va desarrollando hasta que llega a los 7 años, que ya lo podemos valorar como un punto de inflexión. A partir de los 7 años ya hay un buen desarrollo de las funciones ejecutivas que van a seguir todavía madurando hasta los 12-13 años, ¿vale? Donde hay otro pico importante. Y luego seguirán otra vez madurando hasta los 19-20 años. Ya de ahí nos estancamos un poquito y después, por desgracia, vamos para abajo. Entonces, es muy importante porque es la base de toda conducta guiada a una meta, ¿vale? Pero claro, hablar de funciones ejecutivas es un poco hablar en el aire, porque ¿qué son? ¿Cómo las medimos, ¿no? ¿Cómo valoramos las funciones ejecutivas? Bueno, pues hablamos de velocidad de procesamiento, de memoria de trabajo, de cómo acceder, como os decía antes, a los almacenes de memoria, de uso de 2 canales. ¿Podemos hacer 2 cosas a la vez? Que no interfieran, ¿no? Que no sean las 2 verbales, por ejemplo. Está claro que hablar y escribir a la vez nos va a generar mucho conflicto. No lo vamos a hacer las 2 más despacio y mucho peor, pero podemos andar y hablar a la vez, ¿no? Cuando hay conflicto entre 2 conductas que deberían darse de manera automática, es porque estamos poniendo control ejecutivo en alguna de ellas. Esto pasa muchas veces con los niños con TDAH. No pueden hacer 2 cosas a la vez porque ninguna de las 2 está automatizada. Esto que os decía al principio de el cerebro viaja, el cerebro se mueve todo el rato entre lo automático y lo controlado, los niños con TDAH, muchos tienen que tirar para hacer las cosas bien de controlado. Y esto, fijaros, la fatiga que genera, ¿no? Y la desmotivación, por supuesto. Inhibición. Hablamos de flexibilidad. Hablamos de toma de decisiones. Y también de autorrecompensa. Todo esto son funciones que son básicas, podemos llamarlas componentes de las funciones ejecutivas. Entonces aquí ya sí que podemos valorarlo por separado, ¿vale? ¿Dónde nuestros niños con TDAH tienen más problema? Memoria de trabajo, inhibición, está claro. Estas son las dos funciones más afectadas para ellos. Y Ciara, disculpa, solo Sí. por preguntarte en la Sí. diapositiva anterior, por entenderlo. Entonces, en un niño que no tiene TDAH, Sí. pero para ese momento la tiro que no me lo sé de memoria. El uso de 2 canales normalmente Sí. suele ser con Sí. funciones
controladas y otras Claro, automáticas. Claro, tú normalmente cuando puedes hacer, digamos, dos cosas a la vez que provienen de canales diferentes, ¿vale? Por ejemplo, pues lo que te decía, puedes estar colocando libros en una estantería y mientras tanto estás hablando. Puedes hacer esto porque son dos conductas que has automatizado, ¿vale? Tú no tienes que destinar muchos recursos atencionales a hablar, a elaborar tu discurso y tampoco tienes que destinar muchos recursos a colocar los libros en la estantería. Con lo cual es algo que puedes hacer tranquilamente a un ritmo normal. Sin embargo, en los niños con TDAH muchas veces vemos, no en todos, porque luego cada niño es un mundo, ¿no? Que cuando tú planteas una actividad... por favor. Dani, que queda 15 minutos. Venga, hijo. Chicos, el micrófono, por fin. Cuando tú planteas una conducta por separado, lo hacen muy bien. Cuando tú planteas otra tarea, por separado, lo hacen genial. Cuando las juntamos, la velocidad de procesamiento baja. Su rendimiento, sí, lo sigue haciendo, pero a otro ritmo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no ha automatizado esas tareas. Entonces, ¿por qué no las ha automatizado? Porque hay una dificultad a nivel ejecutivo. ¿Vale? Vale, Pues gracias por el entiendes, detalle. ¿no? Esto es algo Gracias. que se valora con mucha frecuencia y vosotros lo podéis hacer fácil en casa, ¿eh? En adultos se ve mucho esto. Y, por ejemplo, en abueletes, que obviamente las funciones ejecutivas pues ya van para abajo, seguro que alguna vez lo habéis podido comprobar, que vais hablando con la abuela, con el abuelo, y se para, ¿no? Y es como, ¿pero por qué se para? Bueno, se para porque va a hablar. Y no puede hablar y caminar a la vez, ¿no? Ahí, claro, ahí las funciones ejecutivas ya van bajando. Camina genial, habla genial, pero las dos, no. Entonces, bueno, hablamos de inhibición, bueno, pues podemos hablar de control sobre la cognición, sobre el pensamiento. Cuando esto falta, hablamos de impulsividad. Sin embargo, también la inhibición se relaciona con el control sobre la respuesta motora. Cuando esto falta, hablamos de hiperactividad, ¿vale? Memoria de trabajo, por recuperar un poquito lo de antes, lo que os decía, componente amnésico, hay un mini almacenamiento a corto plazo verbal y no verbal, que están integrados por lo que llaman el buffer episódico. Esto viene sacado de la teoría de Beckley, que bueno, es el que ha hecho más estudios de memoria de trabajo. Perdona. Y entonces, esa mini memoria, digamos, ese componente amnésico a corto plazo, está relacionado con el prefrontal en el componente ejecutivo de la memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, si aquí hay muchas interferencias porque el niño no tiene un buen control inhibitorio de todos esos estímulos distractores, ahí es donde tenemos el problema fundamental del TDAH, ¿vale? Perdona, no sé si me oyes. El mal funcionamiento genera interrupciones. Cuando hay interrupciones, puede ser que no me entere a pesar de tener un buen lenguaje, puede ser que no termine las tareas a pesar de saber cómo hacerlo, puede ser que den errores en la solución de problemas de mates a pesar de poder resolver los problemas bien, ¿vale? Y bueno, esto nada, voy rápido por aquí, esto los he puesto, es un esquemita también que se utiliza mucho para entender un poco que las funciones ejecutivas no solo tienen que ver con esto que estamos hablando, así cognitivo, pensamiento, rendimiento, ¿no? Razonamiento, no, también tienen que ver con las emociones, de hecho están estrechamente ligadas, ¿no? Con las emociones. Y aquí hay un pequeño esquemita que solemos utilizar, donde vamos de lo más básico, ¿no? De cómo los niños van reaccionando a estímulos al principio como buenos o malos, ¿no? Me acerco, me separo, muy básico. Después ya empiezan a reconocer, ¿no? Pues reconocimiento de emociones positivas, de emociones negativas. No significa que haya buenas o malas, sino tienen que ver con me acerco o me alejo, me abro o me cierro, ¿vale? Y
más adelante ya son capaces de hacer inferencias, ¿no? Pues primero empezarían las formas más simples de empatía, de imitación, para después ya llegar a lo que llamamos teoría de la mente, ¿no? Entender lo que piensa el otro, lo que hace el otro, por qué motivaciones tiene el otro que son diferentes a las mías. Bueno, esto es un desarrollo típico. Cuanto más complejo es el desarrollo socioemocional, más tiramos del componente ejecutivo. Por eso, ¿que los niños con TDAH tienen problemas emocionales? No, no los tienen. Pueden ser, y de hecho son, tremendamente sensibles a nivel emocional. Porque, entre otras cosas, esa falta de control inhibitorio, esos problemas de atención selectiva, hacen que todo entre a trompicones, con lo cual son muy intensos a nivel emocional. De la misma manera también lo expresan. Sin embargo, sí que pueden afectar a la relación entre iguales, a las habilidades sociales, y de hecho muchas veces están afectados porque realmente esa impulsividad con la que ellos contestan, reaccionan con frecuencia, no permite que lean las intenciones de otros, que entiendan el contexto, ¿no? Hay una tendencia a responder tan rápido que no le permite reflexionar y entender el contexto en el que se está dando la situación. Lo cual, cuando hablamos de conducta y emociones en los niños con TDAH, hablamos pues de dificultades para autorregularse, para ajustar su conducta al contexto. ¿Son niños con conductas negativas? No, son niños con conductas desajustadas. Lo que hacen no está en el contexto adecuado. Probablemente, si el niño que está en clase, por ejemplo, con TDAH, y se levanta todo el rato, ese niño no llama la atención jugando en el parque un partido de fútbol, ¿no? Lo que pasa es que no es capaz de ajustarse al contexto, no puede regular, no puede controlar, en este caso, la expresión motora. Hablamos también de pobre gestión, regulación de las emociones. Entonces, un niño TDAH importante no tiene un problema de conducta, no tiene un problema emocional. Lo que tiene comprometido son esas funciones, esos mecanismos que facilitan el control sobre la conducta y sobre la emoción. No vamos a tener que trabajar con ellos el reconocimiento de emociones, como sí que podríamos trabajar, por ejemplo, con un niño TEA. Vamos a tener que trabajar la gestión de las emociones, ¿vale? Y aquí, como os decía antes, pues la socialización, claro, hay consecuencias. Los comportamientos desinhibidos traen consecuencias. La falta de aprovechamiento del contexto, comportamientos problemáticos, ¿por falta de qué? De perseverancia, de impulsividad, dificultad para postergar la recompensa y, sobre todo, algo muy importante y que vemos con mucha frecuencia, y solamente por esto hay que estar muy, muy pendiente, por el estigma social. De hecho, hablamos de autoestigma, ¿no? Cuando ya el niño o la niña ya entiende que no se puede comportar de otra manera porque ya tiene una etiqueta tremenda y es como todo el mundo espera que se comporte, ¿no? Entonces, después de todo este rollo que os cuento, vamos a pensar, a tener claro qué problemas tienen nuestros niños con TDAH, porque los niños pueden tener otros problemas, pero no serán TDAH entonces, ¿vale? Hablamos de memoria operativa, de atención selectiva, de atención sostenida, de control inhibitorio. Todo esto son funciones ejecutivas que llamamos frías, ¿vale? Pero también de la regulación emocional y, por lo tanto, de la regulación de la conducta, que llamamos funciones ejecutivas calientes. Todas estas dificultades, y claro, hablando en otros términos, pues al final tienen déficit en los procesos de control top-down que os decía antes, ¿no? Es decir, desde las funciones ejecutivas para abajo, es decir, desde la organización,
desde el control, desde la planificación, ahí es donde nuestros niños tendrán problemas, que les va a generar dificultades para mantenerse concentrado. Mirad, una cosa que nos comentan mucho los papás es que claro, que nuestros hijos, no sé, cuando tú le hablas, ¿no? Y cuéntame si tu hijo tiene problemas atencionales, tal. Y entonces muchas veces nos dicen, no, porque él es capaz de ver la tele, de ver una peli 3 horas seguidas, ¿no? Entonces es como, claro, pero es que eso no es concentración. Vosotros que ya sabéis las dificultades que tiene un niño con TDAH, un niño con TDAH puede ver una peli 2, 3 y 7, las que haga falta. Porque acordaros cuando hablábamos de captura atencional, hay un estímulo muy potente, como bueno, 2, ¿no? Audiovisual, que está captando de manera deliberada su atención. Muy bien, es que ahí no tiene ningún problema un niño con TDAH. El problema es cuando él debe movilizar una serie de recursos para seleccionar el estímulo y para mantenerse atento a ese estímulo, impidiendo que otros nada relevantes penetren. Aquí ya la cosa se empieza a complicar. Por eso hablamos de concentración. Realmente el TDAH, más que un problema de atención, es un problema de concentración. Cuando hablamos de concentración, que se usa mucho en el lenguaje coloquial, hablamos de atención sostenida, con memoria de trabajo, con inhibición. Es decir, poder mantener mi atención un tiempo determinado con un sistema de memoria que va procesando de manera inmediata todo lo que va pasando, de manera que no voy a tener que repetir o que cuestionarme cada minuto si acabo de hacer esto o si todavía no lo he hecho o que me falta. No, me lo va recordando en cada minuto y además un sistema inhibitorio que permite que esa memoria de trabajo pueda funcionar sin interrupciones constantes. Esto es la concentración. Y esto es lo que un niño con TDAH tiene muy alterado. Seguimos. Disculpa, con lo mismo, ¿no? Iciar. Sí. Perdona, os tengo que abandonar porque tengo otras cosillas que hacer. No te preocupes. Vale, mira, muy rápido. Monse lleva como 20 minutos, la pobre mujer, con la mano levantada. Y aparte, ¡Ay, qué me dices! Sí. Y quería simplemente decirte que ha sido un placer y que me gustaría saber cómo nos harías llegar la grabación de la videoconferencia. Vale, pues mira, lo que yo creo que lo mejor es que me dejéis vuestros correos. Hay 2 formas. O me dejáis vuestros correos en el chat y así directamente os mandamos el enlace, ¿vale? O nos escribís un correo a nuestro correo, os lo pongo también en el chat. Vale, ¿Vale? Muchísimas gracias. De todas maneras, si queréis, como os voy a mandar la charla, os había puesto, a ver si lo tengo por aquí, a ver, perdóname un minutito, así ya lo miro rápido. Os había puesto por aquí cositas para casa. Bueno, esto es forma de intervenir. Esperad un segundito, casi ya lo miro con vosotros. Vale, ¿ves? Os había puesto, que lo tendréis también. Ay, a ver si puedo reducir esto, que no se ve nada. Pues algunas pautas por escrito, ¿vale? Entonces, tenéis aquí pautas de gestión emocional, ¿vale? Algunas pautas también de modificación de conducta que van un poco en función a lo que os he dicho. Como podéis ver aquí, os hablo del punto de desempeño. Esto es importante, este concepto es importante. Lo que hablábamos al principio, un niño con TDAH depende mucho del momento. Entonces, vamos a tenerlo también esto en cuenta, ¿no? Si sabemos que por la mañana está más adormilado porque su nivel de activación va un poquito lento y es al mediodía donde tiene un pico, pues a lo mejor por la mañana no es el mejor momento para pedirle tareas que exijan mucho control atencional o velocidad, ¿no? Entonces, tened en cuenta
el momento también vital en el que se encuentra vuestro hijo, el tipo de estímulo que hay. O sea, vamos a ver cómo le pedimos las cosas y cuándo se lo pedimos, ¿no? Luego os comentaba también, bueno, pues eso, usos de elementos que favorezcan el control atencional, sobre todo para los niños quizá más inquietos. Es importante, ¿no? Es importante que puedan manipular cosas. Muchas veces se intenta que los niños estén quietos, paren, y sabemos que esto es imposible. Porque, entre otras cosas, los niños hiperactivos utilizan esa inquietud para mantenerse atentos. Si nosotros frenamos esa inquietud, el nivel atencional cae estrepitosamente. Entonces, fijaros lo que le estamos pidiendo a un niño TDAH. Le estamos diciendo, para, estate quieto y atiéndeme, que es algo para su cerebro completamente imposible, porque precisamente su activación, su atención, depende de esa activación motora. Con lo cual, vamos a darle algo, un elemento, una bolita, algo que pueda manipular, y así hay movimiento, pero no un movimiento que sea poco funcional. ¿Vale? Y bueno, pues aquí también os pongo cositas, se habla siempre de un entorno protésico, pues eso, ¿no? Más ayudas de cara al entorno y nada, ya llegamos al final. De verdad me ha encantado estar Perdone, con... ¿podrías poner la diapositiva anterior, por favor? ¿Sí? La Espera un diapositiva. segundito, ahora mismito, espera que le voy a dar aquí, a ver. ¿Aquí? Sí. ¿Está? Claro, aquí hablamos... Espérate que voy a quitar esto. Qué rollo, no sé cómo poner esto. Hablamos de, por supuesto, ayudas en la organización temporal, liberación de memoria de trabajo. Claro, si ya sabemos que le cuesta, ¿no? Almacenar, trabajar con información online, digamos. Pues vamos a darle una hojita, por ejemplo, donde pueda ir apuntándose cosas, ¿no? Para no tener que mantenerlas en mente. Evitar estímulos distractores, por supuesto. Pero fijaros, un estímulo distractor puede ser el hambre. Acordaros, no solo es externo, también es interno. Cuando un niño con TDAH tiene hambre, cuando le suena la barriga, no puede prestar atención. Con lo cual, vamos a hacer las tareas, por ejemplo, después de merendar y no antes, ¿vale? Vamos a tener en cuenta este tipo de cosas. Utilizar un lenguaje sencillo, instrucciones verbales, facilonas, no hace falta, no digo hablar como un bebé, ¿no? Pero sobre todo si hay mucha carga estimular, vamos a adaptarnos a eso. Externalizar el tiempo, importante. Los niños con TDAH se orientan muy mal en el tiempo y eso también, entre otras cosas, es lo que hace que no entiendan lo demorado, ¿no? Lo que no es inmediato. Con lo cual esto lo tenemos que hacer muy evidente, externalizarlo, siempre. Y si trabajamos con motivaciones, con premios a corto plazo, está muy bien, es lo que hay que hacer, pero siempre también hacer un guiño a largo plazo, ¿no? Es decir, yo te doy ahora esto porque lo has hecho genial, pero si sigues haciéndolo tan bien cada día, resulta que dentro de una semana vas a conseguir esto otro. El tema de la motivación también es importante y ya no os digo más que fui muy plasta, pero esto es algo que también tenemos que incorporar los papás porque pensamos que los niños deben tener motivación interna en general por las cosas y hacer un poco de autocrítica. ¿Qué adulto tiene motivación interna? Es que la motivación interna está muy bien, el hacer las cosas porque uno quiere. Está genial y es súper potente, pero se da muy poquitas veces en la vida. Uno va a trabajar porque le pagan. Motivación externa. No sé yo si no nos pagaran o si nos pagaran muy poquito, si vendríamos a trabajar. Otra cosa es que ya que trabajamos, oye, pues disfrutemos de lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué exigimos que los niños estudien por el placer de estudiar? ¿O porque es lo que tienen que hacer? Bueno,
pues desde mi punto de vista no tiene sentido. Y menos si tienes un trastorno como este. Entonces, vamos también a ser un poco coherentes, a no pedir cosas que ni nosotros ni los adultos cumplimos, y vamos a apoyarlo con motivación externa. No pasa absolutamente nada por darle un premio por haberlo hecho bien. Ahora, el premio no debe ser algo gigantesco, ¿no? Tiene que ser algo acorde con lo que ha hecho. Bueno, aquí os dejo con todas estas reflexiones. Espero que os haya servido. A mí me ha encantado estar con todos vosotros hoy. Me ha encantado que hayáis participado tanto, de verdad. Me quedo con todo lo que habéis dicho, desde la cabecita de papás, mamás, personas con TDAH, profes, orientadora. O sea, al final creo que estamos ahí para ayudar a nuestros peques, que hay que luchar todo lo que se pueda, pero no os olvidéis, no enfoquéis la lucha solamente en aquellos contextos un poquito menos controlables como es el cole, que también, pero no la enfoquéis solo en eso. En casa tenéis muchísimo que hacer, muchísimo, ¿vale? Y es un sitio donde solo controlamos nosotros. Solo las familias que se apuntan a nuestros talleres tienen acceso a la siguiente sección de consultas con nuestra psicóloga. ¿Quieres ser una de ellas? Apúntate en talleres@logopediasanchinarro.es.